Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 41 minutos del mediodía, muy buenas, lunes de introito, de puente para muchos, convivencia por tanto del ambiente festivo con el mundo laboral para los que trabajamos hoy. Esa convivencia se va a trasladar, pues como la vida, también de alguna manera al programa y vamos a tener de todo, vamos a ponernos serios, pero también vamos a hablar de nuestro carnaval y las actividades que todavía quedan por delante. Todo esto hasta las 2 de la tarde con José Antonio Martínez, que está en el control técnico. También tenemos a David Iglesias con esos directos a través de YouTube. Pero lo primero, en información de servicio, nos vamos a por el tiempo. Viván, la primera con V y la segunda con B, patrocina el tiempo. 16 grados ahora mismo marcan nuestros termómetros. La previsión de Meteo Galicia dice que podrán ascender 1 grado más. Hasta los 17 hemos tenido y tendremos mínimas de 9. No se esperan lluvias. Eso será hoy porque martes de introito pues parece que sí que he pasado por agua. Nos vamos ahora hasta la sala de pantallas. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, patrocina el tráfico. Porque tenemos por allí a Marcos Huevos para contarnos pues cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Marcos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué se ve en esas pantallas? Bueno, pues desde primera hora de la mañana mucha fluidez porque hay bastante escasez de tráfico. Se puede asimilar a un sábado durante la jornada de mañana. Uh-huh. Y de hecho a esta hora que suele haber más complicaciones, el entorno de los mercados, el entorno de la zona centro que hay más tráfico no tiene ninguna complicación, sigue siendo fluido. Uh-huh. ¿Tenemos alguna previsión? Bueno, pues lo más destacado, ya hay que darse por enterados de lo que va a ocurrir mañana. Calle de la Torre, a partir de las 4, un corte de tráfico desde la calle Miguel Servet hasta Panaderas, con motivo de la fiesta choqueira, y va a ser hasta la 1:30 de la madrugada. Lo normal es que todo el entorno de la zona de Monte Alto se vea afectada y la alternativa pues para poder moverse será el paseo marítimo. Pues todos atentos, aunque bueno, también es un día para bajar caminando y disfrutar del ambiente de la calle de la Torre. Marcos, ¿alguna incidencia a lo largo de esta mañana? No, por el momento ninguna destacada. Bueno, pues ojalá sea así. Muchísimas gracias y que tengas muy buen día. Gracias igualmente a todos. Adiós. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y empezamos hablando sobre un conflicto que se ve en nuestras calles: contenedores llenos de basura, suciedad, copan los barrios de A Coruña por sexto día sin visos de que el tema vaya a solucionarse de momento. Estamos pendientes de una comparecencia de la alcaldesa, de Inés Rey. Conectaremos, de hecho, a partir de la 1 de la tarde con ella. El balance de esta última noche, pues un contenedor incendiado y un camión averiado. De momento, la concesionaria del servicio Precero cuantifica en más de 500.000 euros los daños producidos y por esos actos vandálicos contra la flota de camiones, y también el mobiliario adscrito a la recogida de residuos. El caso es que un problema interno está afectando a toda la ciudad. Por tanto, queríamos hablar sobre él con la Federación de los Vecinos. María Luisa Varela es su presidenta y queríamos saludarla. Buenos días, María Luisa. Hola, buenos días, Tena. Como representante de los vecinos, la molestia es considerable, claro. Bueno, pues sí, y el enfado también es considerable. A ver, somos rehenes de los trabajadores de recogida de la basura sin saber por qué, porque nosotros no tenemos ningún conflicto con ellos. Es más, nosotros pagamos nuestros impuestos y pagamos la recogida de basuras con un precio que es un poco elevado. Entonces no entendemos la situación. Aquí la culpable es la empresa concesionaria, es la que tiene que poner remedio a todo esto. No podemos tener las calles que, afecta la salubridad
Y bueno, yo ayer que por la tarde he ido en coche, pero por toda la Sí. ciudad, bueno, pues las gaviotas es impresionante, lo de las gaviotas. Las gaviotas son animales que no son limpios y eso va a influir en la salubridad de en general a todos los ciudadanos. Entonces, no entendemos la situación, no la entendemos. Entonces, bueno, sé que Inés va a comparecer, ahora la alcaldesa va a comparecer públicamente y espero que nos dé, bueno, pues que nos dé buenas noticias. No podemos permitirle a la empresa y a permitirle a estos trabajadores. Nosotros exigimos, hemos mandado de nuevo hoy una nota de prensa a los medios de comunicación, exigimos, bueno, responsabilidades y que no seamos siempre los mismos que paguemos los platos rotos. Nosotros no tenemos ningún contrato con esa empresa, ni trabajamos para la empresa, ni tenemos ningún contrato con el concello, como para que seamos rehenes de esto mismo. Da pena ver las calles de la ciudad como están en este momento, pero pena. Hay zonas que, bueno, que no sé por dónde pueden pasar la gente por las aceras porque no tienen sitio de tanta bolsa acumulada. Y es lógico, porque los ciudadanos siguen bajando la basura, porque por desgracia no tenemos sitio en nuestros pisos para tener la basura en casa, ¿vale? Entonces, creo que hay que dialogar y llegar a un entendimiento, pero no permitir nunca todo lo que se ha sucedido, con quema de contenedores para peligro de los vecinos y de las vecinas, que puede influir en la fachada e incendiar sus edificios, y con quema de camiones, con pinchazos de ruedas, pero vamos a ver, que estamos en una guerra, es que no lo entiendo, es alucinante. Entonces, yo creo que los responsables tendrán que hacerse responsables de todo esto que está sucediendo. Y la empresa, por supuesto, es la que tiene que darnos solución. Ha firmado un contrato con el Ayuntamiento de La Coruña y tiene que prestar el servicio, que para eso va a recibir un dinero considerable de alta cuantía por prestar el servicio. Entonces, no entendemos muy bien qué es lo que está pasando y por qué siempre, es que ya llevábamos hace 4 o 5 años, volvió a suceder lo mismo, no de esta envergadura, no de esta envergadura, como ahora nunca lo viví yo. Es que justamente quería preguntarte, porque claro, tú eres una representante histórica de los vecinos y sí que es cierto que hemos vivido protestas del sector, pero no recuerdas ninguna de esta magnitud. ¿Qué va? No, en mi, o sea, es que lo hablaba el otro día, es que yo no recuerdo semejante barbaridad. Y bueno, pues los vecinos de la zona de Cuatro Caminos me llamaron hoy, una persona que tiene una tienda de comestibles, que tiene los contenedores delante de su tienda, sé que ha puesto una queja en el ayuntamiento, claro, porque ella tiene que quejarse, es que no puede tener semejante barbaridad de basura delante de la puerta de una tienda de comestibles, no, es que no puede ser. Es que no me cabe en la cabeza. Entonces, nunca se vivió una situación como esta. Ha habido problemas con la recogida de basura y con el servicio de limpieza diaria varias veces, pero como esta, ninguna. Entonces, yo creo que los ciudadanos tienen un límite. Entonces, bueno, espero que el ayuntamiento tome recortes y le haga a la empresa, bueno, pues que cumpla con su contrato, o si no, en este caso, que tome medidas contra ellas, que no podemos permitirlo, de verdad que no se puede permitir. Vosotros desde la Federación, como dices, los ciudadanos tienen un límite, ¿tenéis pensado llevar a cabo algún tipo de acción al respecto? Bueno, ahora vamos esperando, yo estoy en contacto directo con la concejal, ahora sé que estaba en una reunión y me dijo que cuando acabara la reunión que me llamaba. Y bueno, pero he estado en contacto directo con el ayuntamiento y me han dicho que bueno, que Inés iba a salir públicamente. Entonces, bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, yo he tenido, nosotros tenemos trabajadores, les había dado puente y bueno, pues tuvimos que venir a la federación, porque claro, nosotros tenemos que darle también cuentas a nuestros asociados. Entonces, es que me es increíble. En mi cabeza no lo entiendo. Tengo 62 años y no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo, que estemos en esta situación.
no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. María Luisa, te agradecemos que hayas estado con nosotros, presidenta de la Federación de Vecinos del Concello de A Coruña. Estarás pendiente, igual que nosotros, de esa comparecencia de la alcaldesa a partir de la 1 de la tarde en María Pita. Gracias de nuevo. Gracias a vosotros. En Dentalárea somos un equipo de especialistas en tratamiento integral de implantología dental y cirugía maxilofacial. Cumplimos con todos los protocolos y normativas en vigor, realizando estudios previos personalizados a cada paciente en sus tratamientos. Nuestro equipo de cirujanos y médicos pone a tu disposición las técnicas más vanguardistas con tecnologías de última generación. Visítanos en dentalárea.es. En Herbosana te ayudamos a aumentar tus defensas de forma natural y a proteger tus huesos y articulaciones con nuestros productos naturales. Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31 Bajo, frente a Estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Herbosana, salud natural. Seguimos adiante, 51 minutos que pasan das 12. Falamos agora con José Manuel Lajetuñas, portavoz do Goberno Municipal, para falar en primeiro termo dese acordo orzamentario. José Manuel Lajetuñas, moi bo día. Bo día. Que por fin chegou. Bueno, hai cousas que levan tempo e, lógicamente, se intenta conformar o mellor orzamento posible para a cidade. A Coruña precisaba un orzamento donde as persoas estiveran centradas no obxectivo, fosen o fundamental, non? Unha cidade transitable, accesible, unha cidade na que apostamos polas humanizacións, por esa ronda peatonal, unha cidade que xere tamén a actividade económica, unha importante dinamización económica. Hai que ter en conta que o acordo orzamentario vai a situar o Concello en inversións cercanas aos 60 millóns de euros. Estamos a falar dun importante motor da economía da cidade. Investimentos importantes, pero investimentos sostibles, investimentos pensando, como decía antes, en poñer as persoas no centro da nosa actividade política, e unha cidade tamén máis sostible e que aposta, bueno, pois, polos parques e os xardíns, por esa economía verde. En definitiva, o que intentamos é facer uns orzamentos que sean socialmente xustos, orzamentos progresistas e orzamentos pensados, sobre todo, para a inmensa maioría da cidade que se recoñece nas políticas de progreso e nas políticas pensadas para a Coruña, pensadas desde a Coruña e facendo da Coruña o centro da nosa actividade pública. Eso foi o mandato que eu recibín da nosa alcaldesa, de Inés Rei, que ni máis ni menos que o que me pideu é que fora capaz de alcanzar un acordo que permitira ter uns orzamentos expansivos, uns orzamentos que apostaran pola dinamización económica, e eu creo que, bueno, o pasado venres se anunciou ese acordo e agora o que estamos pois dispostos a recibir outras achegas de outros grupos, non? Alcanzan os 309 millóns de euros e un 20% máis que esas contas que levaban prorrogadas dende o 2020, polo tanto, bueno, satisfeitos. Bueno, satisfeitos, estamos diante duns orzamentos que son históricos para a cidade, uns orzamentos que van a superar en 50 millóns de euros os últimos orzamentos presentados polo goberno de Inés Rei, e creo que estamos diante dunhas inversións moi importantes para todos os barrios da cidade, que eu creo que tamén é unha cosa moi importante. As actuacións que se van a facer non só se acometen no centro, sino que se fan en todos os barrios da nosa cidade. Creo que é importante, creo que é un sello dos gobernos socialistas, pensar na Coruña no seu conxunto, e, polo tanto, bueno, pois temos unha satisfacción lóxica. Creemos que, ademais, son uns orzamentos que permitirán axudar á recuperación económica, e creo que todos debemos de traballar poñendo por diante os intereses da Coruña, que iso é o prioritario. Presentados xa, comeza agora esa tramitación para leválos a pleno, non? Bueno, eu creo que nos próximos días se levarán a Xunta de Goberno e a Comisión Informativa correspondente finalmente se verán nun pleno, non? Os orzamentos deberán ser aprobados, se todo vai ben, nos primeiros 15 días deste mes, e eu agardo que, bueno, pues que os grupos municipais
que non forman parte do acordo tamén poidan facer achegas, poidan ser constructivos e poidan facer as súas aportacións. Nós estamos abertos ainda a mellorar esos orzamentos que temos confeccionados, pero en calquera caso o que temos garantizado é que a Coruña, froito deste acordo, vai a ter orzamentos e uns orzamentos que nos van a permitir, desde logo, unhas importantes inversións. E, ademais, tamén hai que recordar que hai unha xestión e un traballo detrás que levamos facendo desde fai moito tempo e que permite que a cidade conte a día de hoxe xa pois con preto de 25 millóns de euros de fondos europeos que se van a utilizar nunha economía sostible, nunha economía de proximidade. Teña en conta que neste primeiro semestre do ano se comenzará coa renovación de todo o alumeado da cidade, gracias a unha subvención que conseguimos de fondos europeos de máis de 12 millóns de euros, de 12,6 millóns de euros, e recentemente acabamos de recibir tamén unha comunicación por parte do Goberno de España que vén de concedernos preto de 11 millóns de euros para as zonas de baixas emisións, zonas peatonales, humanizacións da cidade, para incorporar máis bicicletas eléctricas a Bici Coruña, en definitiva, para facer actuacións que se veñen demandando desde fai moito tempo e que ademais van a cambiar un pouco a propia cidade, non? Estaremos pendentes delas, igual que desas achegas do resto dos grupos. José Manuel Ajetuñas, portavoz do Goberno Municipal. Grazas por estar connosco. Grazas a vos. Tiempo para los deportes. Antes de llegar a la 1 de la tarde, recibimos a Fran Hermida para hablar de ese empate, esas buenas ocasiones, mala puntería para el Depor, que deja de ser líder. Fran. ¿Qué tal, Teba? Muy buenas. Nada, ya no somos líderes, ¿eh? El Racing de Santander ha descabalgado el Depor de esa primera posición. El empate sin goles de ayer, unido a la victoria del Racing ante el Real Unión, y además una victoria contundente por 4-1, deja líderes a los cántabros. Los dos están empatados con 50 puntos, pero hay que recordar que el golaverás lo tiene ganado el Racing de Santander. Y la situación aún se podría agravar porque hay que recordar que el Racing tiene un partido pendiente ante la Cultural Leonesa. O sea que aún podrían ser más líderes si consiguen sacar adelante ese partido. Bueno, no recordábamos casi ya al Depor sin ser líder desde el pasado 30 de octubre, cuando ganaba en casa al Zamora, se había situado en lo más alto de la tabla y ya no se había caído de ahí. Bueno, pues habrá ahora que analizar qué es lo que está pasando y desde luego corregir el rumbo en los 12 partidos de liga que quedan, porque hay que recordar que este fin de semana el Extremadura no se presentó a jugar con el Racing de Ferrol y por lo tanto ese partido no se va a disputar, el del Depor ante el Extremadura, ya que los extremeños van a ser expulsados de la liga. Y desde luego, una de las explicaciones que tiene lo que le ha pasado al Depor, pues está clara, la falta de gol. El Depor ha pasado de marcar 33 goles en 20 partidos a que en los 5 últimos solamente ha sido capaz de ver portería en 3 ocasiones. Así que por ahí seguro que puede conseguir el Depor mejorar su rendimiento. Bueno, desde luego el descenso es notable. Recordamos ese Depor que deja de ser el primero de grupo después de 4 meses. Fran, iniciamos por otra parte la semana con citas importantes. Y es que viene un fin de semana donde el Depor va a intentar volver a la senda de la victoria en un derbi. Va a recibir en el estadio de Riazor al Racing de Ferrol. Así que partido de alto voltaje para los de Borja Jiménez. Y también va a haber un partido importante en el Palacio de los Deportes de Riazor, porque este fin de semana también hay, podemos decir, otro derbi, un enfrentamiento clásico más bien entre Liceo y Fútbol Club Barcelona, buscando los liceístas, bueno, pues meterle un bocado a la moral del Barça y buscando también que haya el máximo público posible en las gradas del Palacio. Y si a eso sumamos que también vuelve la competición en el baloncesto con el Leima Coruña, bueno, este fin de semana, lo dicho, vamos a estar muy entretenidos. Y nosotros que estamos deseando que lo estéis y que nos lo contéis y seguir al Depor y todas esas citas, igual que tenemos cita hoy con Coruña Deportiva a partir de las 3:20 de la tarde. Ahora llegan las horarias, con ellas los servicios informativos y a partir de la 1, recordad, conexión en directo con Inés Rey. Chao, Fran. Hasta luego. Es la 1:00 en Canarias.
El Comité de Situación de Seguridad Nacional ha finalizado su reunión hace unos minutos y ha dado luz verde a la implementación en España de las últimas medidas propuestas por la Comisión Europea contra Rusia, entre ellas el cierre del espacio aéreo español para la aviación rusa, el cese de emisión de varios medios de ese país y también se ha aprobado asistir a Ucrania con material bélico. Al mismo tiempo, siguen negociando las delegaciones de Rusia y de Ucrania en Bielorrusia y a esta hora están también reunidos los ministros de Defensa de la Unión Europea. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Poco habitual, sí, quizás la primera vez que se reúnen solos, sin ministros de Exteriores, convocados de urgencia por Josep Borrell, cuyos portavoces insisten en que a través del dinero europeo, de lo que se denomina como instrumento por la paz, van a comprarse armas. The EPF can support, for example, the delivery of arms, ammunition, guns, anti-tanks, air defense, están etc. oyendo, pues se van a poder comprar antitanques, armas, munición, todo esto con estos 500 millones de euros que van a facilitarse, una ayuda que debe llegar de manera inmediata. Como inmediata se espera que sea la respuesta, al menos política, a la demanda que ha enviado desde lejos Ucrania. De momento aquí no ha llegado ningún papel. Dice la Comisión que la presidenta habló en su nombre y que la respuesta la tendrán los jefes de gobierno. Sobre el terreno, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, calcula que son ya cerca de 500.000 las personas que han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión. Informa Pablo Morán. Son datos actualizados esta misma mañana, aunque ya advierte la organización de que las cifras están aumentando cada hora. A las 11 de la mañana, ACNUR ya confirmaba 500.000 de refugiados. La mayoría, más de la mitad, han llegado a Polonia, pero también a Eslovaquia, a Rumanía. Hay movimientos también hacia otros países, advierte la agencia, eso al margen de otras 130.000 personas que han salido hacia Rusia desde el Donbass. Lo último sobre el terreno es que Ucrania informa sobre la muerte de decenas de personas en la ciudad de Kharkov, junto a la frontera este, una ciudad asediada por las tropas rusas. Este es el sonido que sigue llegando desde allí, desde la segunda ciudad más importante de Ucrania. El ministro de Interior habla de decenas de muertos y centenares de heridos en esa ofensiva. En Kiev siguen las colas frente a los comercios para hacer acopio de bienes de primera necesidad después del levantamiento del toque de queda en un día decisivo para el cerco a la ciudad, según el presidente Zelensky. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que está hoy de viaje en el Líbano, ha recordado allí el incremento del gasto en defensa, los presupuestos de este año, y añade también que la OTAN va a seguir reforzando la seguridad de sus fronteras. Putin tiene que saber que ni las amenazas de utilización de vías nucleares ni las amenazas a países del entorno van a poder con la unidad de la Unión Europea y de la OTAN. Por tanto, la firmeza, la condena más absoluta y la posición de OTAN es reforzar las fronteras de todos los países aliados. Y ahí estará España sin ninguna duda. Podemos, por su parte, se posiciona en contra del envío del armamento a Ucrania. Tampoco apoya el veto a varios medios rusos, lo ha dicho Javier Sánchez Serna, portavoz. Desde Podemos creemos que no se puede hacer la guerra en el nombre de la paz. Utilizar los fondos de la paz de la Unión Europea para rearmarse y para aumentar esta escalada bélica, pues no va en la línea de la destensión y en la línea de encauzar este conflicto por medios diplomáticos. Aunque la invasión en Ucrania sigue haciendo subir hoy el precio del gas, mañana va a bajar ligeramente el de la luz en nuestro país, aunque la media del megavatio hora va a seguir alta, por encima de los 258 euros. Más cosas. El nuevo informe del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático advierte de que la mitad de la población mundial vive ya en zonas afectadas por el calentamiento global. Admite ya que hay algunos efectos irreversibles y en el caso de España avisa de que las lluvias pueden reducirse en un 20%. Informa Javier Gregori. 3.600 millones de personas viven ya en el mundo en zonas muy vulnerables a los impactos del cambio climático y la región mediterránea, donde se encuentra España, es una de las más afectadas. De hecho, este nuevo informe del IPCC, el panel de expertos de la ONU contra el cambio climático, pronostica una reducción en nuestro país de hasta un 20% en las lluvias y una caída de un 17% en la producción agrícola en las próximas 3 décadas, como explica Marta Rivera, una de las investigadoras de nuestro país que ha participado en la realización de este nuevo informe del IPCC. En el Mediterráneo lo que se prevé es una reducción del 17% de la productividad. 270 científicos de 67 países han participado en esta segunda parte del sexto informe del IPCC, que en esta ocasión se centra en los graves impactos del cambio climático. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. La jornada 26 de Liga en Primera se cierra hoy con el Granada-Cádiz en el Estadio de los Cármenes a las 9, un partido decisivo por la permanencia porque solamente 4 puntos separan en la clasificación ambos equipos. De los partidos del domingo, destacar la goleada del Barça, 4-0 ante el Athletic de Bilbao con el 5º gol de Aubameyang en 6 partidos, asistencia y gol de Dembélé y gol de Memphis Depay,
que no jugaba desde el 8 de enero por lesión. El mejor volvió a ser Pedri y por eso Xavi solo tenía elogios para él. Cómo entiende el juego, ¿no? No pierde un balón, cómo juega fácil, cómo va entre líneas a jugar a la espalda de los pivotes. Una maravilla verle jugar. Me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Lo hace todo fácil, se va uno contra uno, capaz de marcar diferencias. Para mí es una maravilla, ya lo dije. Talentos así no he visto muchos. El Barcelona es ahora cuarto con un partido menos y si gana el aplazado ante la Real Sociedad pasaría al Betis, sería tercero y se colocaría a solo 6 puntos del Sevilla, que ganó ayer el derbi ante los béticos, y a 12 puntos del Real Madrid, que el domingo ganó en Vallecas 1-0 al Rayo. En segundo termina la jornada 29 con el Málaga-Cartagena a las 9 y fuera de España, según el diario alemán de Bild, la UEFA habría expulsado al Spartak de Moscú, único equipo ruso que queda en la competición, de los octavos de final de la UEFA Europa League. Además, como contamos ayer en Carrusel, la FIFA no se plantea la expulsión de Rusia de sus competiciones. Los partidos de casa los va a jugar en territorio neutral y sin afición en la grada. Rusia va a participar bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia y no van a usar ni la bandera ni el himno. Y en tenis, el fin de semana nos deja la victoria de Rafa Nadal en Acapulco, tras ganar al británico Cameron Norrie. Suma su tercer título en lo que va del año 2022 y es el número 91 en su carrera. Y además, este lunes hay nuevo número 1 del mundo en tenis, el ruso Daniel Medvedev, que releva a Novak Djokovic. ¿Echas de menos las cámaras de foto? ¿Las de siempre? ¿Las analógicas? ¿Las que luego tenías que llevar a revelar el carrete? ¿En casa os perseguían con la Super 8 para rodar el verano de vuestra vida? ¿Das bien en cámara? ¿Sabes cuál es tu lado bueno? ¿Qué tienes en la recámara? ¿Te molesta ir a tomar algo y que tu acompañante saque el móvil y haga una foto a la taza de café? ¿Te gusta la música de cámara? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche sacamos la cámara en el Faro de la Ser. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. Es todo, sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena Ser. Servicios informativos. En Freud te ofrecemos más ahorro. Más ahorro con la atención y el servicio que te ofrecen diariamente los profesionales de Freud. Freud, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos harina de trigo IFA Eliges paquete 1 kilo 45 céntimos y huevos de gallinas libres de jaula avícola tratante clase M docena 1,49 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. Cantas veces visitaches un lugar e quixeches quedar? Los Rías Baixas, a historia dunha provincia que enamora. Premio SICTEC ao mellor destino turístico de calidade de toda España. O de calidade ao Castelo de Soutomaior, o primeiro museo de Galicia que a consegue. Primeira Deputación Galega en formar parte da Spain Film Commission. Impacto de máis de 2 millóns de impresións nas redes sociais. E todo da man da Deputación de Pontevedra, dos concellos e do sector. Los Rías Baixas, a campaña con historias reais de persoas de 4 continentes que chegaron á provincia e quedaron. Un destino de referencia nunha provincia inabarcable, coa que terás unha historia de amor. Los Rías Baixas. Ven, esperámoste. Claudio, súper cerca de ti. Apúntate a nuestros superprecios de carnaval. Azúcar blanco Acor, paquete de 1 kilo, 72 céntimos. Y harina de trigo IFA Eliges, paquete de 1 kilo, 47 céntimos. Súper prácticos y de súper ahorro. Claudio, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. Cadena Ser Galicia consolida su primera posición con 278.000 oyentes. Esto non ten ninguna dúbida interpretativa. Más oyentes que la suma de sus competidores comerciales, COPE y Onda Cero. ¿Cómo que no? Hay que decirlo todo. Desde Estaca de Bares a Feces de Abaixo, desde Pena Tervinca al Cabo da Nave. E hai espazo para seguir sumando. Cadena Ser Galicia, la radio de los líderes. Hola, hola. Senor, ¿hay alguien? Isto está baleiro. Hola. Ven antes de que se acabe todo. Ven aos días fora stock de Cenor. Leva televisións, frigoríficos, fornos ou o que ti queiras con financiamento a túa medida. Cenor Electrodomésticos.
a confianza de sempre. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde, ya os lo habíamos comentado. Empezamos esta segunda hora con conexión directa con María Pita, donde pues está previsto que comparezca la alcaldesa Inés Rey para hablar sobre el conflicto de las basuras. Y por ahí está Isabel Bravo. Hola, Isa. Muy buenos días. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acaba de firmar un decreto en el que se declara la emergencia sanitaria de la ciudad de A Coruña. Un decreto que permite contratar de forma extraordinaria personal para que la situación de la recogida de basura se normalice y la limpieza viaria de la ciudad también. Considera este decreto que la ciudadanía no puede ser rehén de un conflicto del cual no se tiene conocimiento y supone además que las empresas concesionarias tendrán que pagar los daños que ocasionan este conflicto. Escuchamos a la alcaldesa. Sí, escuchamos a la alcaldesa. Gracias. Perdón. Sí, la empresa es Traxa y ya será esa empresa la que comience a prestar el servicio de refuerzo. No, no llega. ¿Perdón? Pues yo a las empresas lo que les he requerido es que tienen que prestar el servicio, que tiene que recogerse la basura. Si lo hacen con gente de fuera o con gente de aquí es algo que al Concello no le compete. La realidad es que ese servicio se está prestando de una manera deficiente y por lo tanto esos refuerzos no son suficientes. Alcaldesa, ¿qué cree usted que se debe, si no hay un conflicto laboral como tal, por lo menos una convocatoria de huelga y demás? Mire, yo no hago hipótesis, yo estoy para solucionar el problema. Durante 6 días hemos visto cómo no se ha procedido al cumplimiento del contrato en sus términos, no se está recogiendo la basura, las toneladas de basura se acumulan en las calles y, como le contestaba a su compañera hace un momento, no llega ni la mitad de lo que se recoge habitualmente a Nostián y eso es prueba de que el servicio es deficiente. Yo lo que entro es a solucionar porque una vez requeridas las empresas para que se pusiera fin a una situación anómala y deficiente no se está cumpliendo y por lo tanto lo que le compete al ayuntamiento es garantizar la prestación del servicio público. Se hará a partir de hoy a través de ese decreto de emergencia y de una contratación de urgencia para reforzar ambos servicios, tanto recogida como limpieza. Bueno, pues comprenderán que no puedo dar una cifra concreta en este momento porque no sabemos a cuánto va a ascender, pero como mínimo se tendrán que hacer cargo del coste que suponga la contratación de emergencia. Evidentemente no serán los coruñeses quienes paguen el contrato de emergencia, sino quien no lo está cumpliendo. Hay una investigación policial en marcha, es el Cuerpo Nacional de Policía quien la lleva a cabo y por lo tanto tendrán ustedes que preguntarles a ellos. Sí, sí, claro. La contratación extraordinaria será hasta que la situación vuelva a la normalidad, que esperemos que sea en el menor tiempo posible. Por lo menos, creo que hasta ahora no hubo efectos castigos de contenedores. Que la situación conflictiva se ha reducido. Mire, la basura seguía en las calles, la prestación del servicio fue absolutamente deficiente en esta madrugada y, por lo tanto, nos hemos visto en la obligación, después de intentar y agotar todas las vías ordinarias, de tomar medidas extraordinarias como la declaración de la emergencia sanitaria.
Pues es la última hora que llega desde María Pita con ese decreto por el que se declara la emergencia sanitaria en A Coruña. El Concello garantiza la realización de este servicio público tanto de recogida como de limpieza y será Traxa la empresa que se encargue del refuerzo. Recapitularemos y ofreceremos toda la información en hora 14 a Coruña. Damos las gracias a Isabel Bravo por establecer esa conexión con nosotros para informarnos de esta última hora sobre el conflicto de las basuras, que a partir de ahora entendemos se va a subsanar. Nosotros seguimos adelante en Hoy por Hoy a Coruña. One, two, three, four. Y ahora vamos a hablar del conflicto internacional, de ese que tanto nos preocupa, lo que está sucediendo en Ucrania, esa escalada de la ofensiva rusa que continúa, mientras asistimos a manifestaciones a lo largo y ancho del globo, de Rusia incluida, movilizaciones que también se han dado en A Coruña por segunda vez ayer en María Pita. Hoy sabemos que la Unión Europea va a financiar por primera vez la compra de armamento en un país en guerra y también que aceptará a los refugiados ucranianos sin solicitud de asilo, poniendo además fondos a disposición de los países que están en primera línea de este conflicto. Durante el fin de semana escuchábamos a Ola Batunia, que era una alumna ucraniana, es una alumna ucraniana, que llegó a Coruña hace tan solo un mes para estudiar en la Universidad de Da Coruña gracias a una beca Erasmus. Y hoy podemos hablar también con Maxim. Él es padre de familia y lleva 4 años aquí en A Coruña. Vino con los conflictos del Donbass, con los anteriores, y ha accedido a hablar con nosotros. Maxim, buenos días. Hola, buenos días. Llevas, como decíamos, 4 años, ¿no?, en nuestra ciudad y te decidiste a venir por esos conflictos. Bueno, sí, por eso hemos venido, pero ahora es la primera vez que yo no me siento en mi lugar, que yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar protegiendo al país de la invasión rusa, de los militares rusos que están viniendo a nuestras casas, matan a la gente civil, a nuestro ejército y están intentando engañar a todo el mundo. Porque, por ejemplo, por ahora yo veo muchos españoles que no entienden la situación real, lo que está pasando en España o en Ucrania, porque hay muchos que dicen que, bueno, es una guerra que a veces pasa, pero no, y yo lo veo muy peligroso para todos porque si Rusia está ahora en Ucrania, mañana puede estar ya invadiendo a todos los países de Europa. Y no es una guerra solamente una guerra entre Rusia y Ucrania, es guerra entre Rusia y todo el mundo. Y la Rusia y ahora Bielorrusia por pena están atacando al territorio ucraniano. Uh-huh. Maxim, decíamos que tú eres padre de familia, tienes aquí a tus 2 hijos y también a tu mujer, pero allí tienes familia, está la familia de tu mujer. Sí. Yo tengo familia. Mi familia, mis padres viven ahí, mis abuelos viven ahí, mi hermano vive ahí, mis suegros viven ahí, mi cuñada vive ahí y sobre todo mi cuñada ahora está embarazada en el 8º mes, que está a punto de parir y están ahí. Todo el rato estamos en contacto con ellos, todo el rato y les llamamos, les escribimos, les pasamos fotos de cómo el mundo apoya a Ucrania, intentamos
ayudarles desde aquí, desde lejos, lo máximo posible. Porque nosotros entendemos, y según lo que nos comentan ellos, porque mi madre y con mi hermano están en una parte de Ucrania porque estaban de vacaciones cuando les pilló la guerra. Y mi padre está en otra parte, que están muy lejos uno de otro. Y entonces yo tengo puntos de vista de toda Ucrania, porque también tengo amigos que viven en capital, que también me dicen y me cuentan lo que está pasando. Y tengo amigos que antes trabajaban tenían su negocio y ahora están con armas en las calles protegiendo a los civiles, protegiendo el territorio ucraniano. Pero eso, lo que está pasando es que el Putin está bombardeando a los varios civiles, los edificios donde vive gente, guarderías. Por ahora hay 16 muertos, niños muertos, y nadie sabe cuándo va a parar eso. Yo cada vez cuando estoy en contacto con mis familiares me dicen, mira, nosotros hoy hemos bajado al refugio como mínimo 3 veces, porque cada vez suena una alarma de ataque aéreo y están ahí, porque es así. Y lo que me da más pena, porque yo tengo también amigos en Rusia y yo tengo familiares en Rusia, y lo que me da mucha pena que rusos no entienden, que rusos no lo saben, que hay muchos que piensan que lo que está pasando en Ucrania es normal, y hay muchos que piensan que no hay ni guerra ni nada. Hay muchos que dicen que no, que nosotros os ayudamos a salvar de los nazis a ucranianos. En Ucrania no hay nazis, en Ucrania no, eso no existe. Yo soy de la parte de Ucrania que habla más en ruso, y yo nunca he sido acusado porque yo hablaba en ruso, no, nunca. Nosotros somos país muy de amistad, nosotros somos un país de Europa. Nosotros nunca había eso, y rusos tienen este pensamiento, y me da mucha pena porque es verdad que hasta que yo no hablo con mis familiares que viven ahí, ni con mis amigos que viven ahí, porque una vez intenté hablar con ellos, me empezaron a decir que no, que todo está bien, que rusos os están salvando, pero ¿salvando de quién? ¿Y salvando cómo? Estáis matando a los civiles que viven en Ucrania. Y el pueblo ruso por ahora no hace nada para parar esta locura. Bueno, lo que hacen es muy poco. Ellos no entienden y tienen que salir todos a las calles de Rusia. Y tienen que destruir este sistema de gobierno ruso, de gobierno ruso que está matando a un país que no tiene nada que ver con Rusia, que es así. Entendemos, Maxim, desde luego tu impotencia la sentimos de cerca, y también pues ese desamparo, ¿no?, que es el sentir general de tu familia ante lo que está sucediendo y ante la reacción sobre todo de la comunidad internacional. Sí, porque por ahora la reacción, lo que dicen, lo hacen muy tolerante. O sea, que, por ejemplo, ahora Europa es muy tolerante en esta situación. Pero con Putin no tenemos que estar tolerantes. Con Putin tenemos que tener una respuesta muy, muy, muy fuerte, o sea, por parte de OTAN o por parte de países que quieren proteger a sus países, porque ahora lo que está pasando en Ucrania puede ser que mañana va a pasar lo mismo en algún otro país europeo, y nosotros tenemos que frenarlo y pararlo, pero solo con sanciones o con multas no vamos a llegar a nada, porque eso no funciona contra esta persona. Esto no funciona. Él está contra todo el mundo y le da igual. Hasta que... Sí. Maxim, ¿has estado en las movilizaciones de A Coruña, María Pita? No, yo ahora mismo estoy en Barcelona. Ajá. Ahora mismo estoy en Barcelona. Vale. Sí, y ayer fuimos a la zona en Barcelona a una manifestación, y hay mucha gente y hay muchos españoles que vienen y me preguntan qué es lo que está pasando, y todos dicen, no, es que
que nadie que hay poca gente que lo entiende. Todos quieren parar la guerra, pero nadie entiende que para parar lo que hay que hacer para parar la guerra. Es que la guerra no se para cuando lo pedimos, que oye, que queremos parar la guerra. No, eso no funciona. Aquí hay que tener una respuesta muy fuerte en plan de que los rusos tienen que salir a las calles con las banderas ucranianas y pedir y hacerlo, pero hacerlo con el gobierno, porque Rusia ahora no puede hacer nada con eso porque todo su ejército está en Ucrania. Entonces, eso es lo que yo veo, lo que hay que hacer. Porque nosotros, Ucrania, necesitamos ayuda de Eurounión, de Estados Unidos, de OTAN. Nosotros necesitamos esta ayuda, porque ahora ucranianos están defendiendo no solo Ucrania, pero toda Europa. Maxim, todo nuestro cariño y solidaridad. Muchísimas gracias por acceder a hablar con nosotros en el programa. Seguiremos en contacto. Sí, porque y además yo tengo un mensaje para los rusos para que ellos lo entiendan. Bueno, que русский военный, иди нахуй из Украины. Gracias, Maxim. Lo he dicho en ruso, sí, en ruso para que lo entiendan. Vale. ¿Qué quiere decir, Maxim? Es una frase de los protectores de la isla. Las emociones, perdón. Maxim, muchas gracias. Sí. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Pues no dejamos ese conflicto, vamos a seguir hablando sobre él, os vamos a contar una bonita historia de solidaridad porque vamos a hablar con Inara. Ella nació en Azerbaiyán, pero estuvo buena parte de su vida en San Petersburgo y hace unos cuantos años llegó a nuestro país. Bueno, pues ahora se encuentra en A Coruña, en una tienda en la calle Barcelona que vende productos para Polonia, para Rumanía, para allí no, de allí, de Polonia, de Rumanía, de Rusia. Y bueno, queríamos hablar con ella porque es que además ha emprendido pues una campaña para recoger productos de primera necesidad y llevarlos hasta Ucrania. Inara, muy buenos días. Buenos días. Tú naciste en Azerbaiyán, pero estuviste buena parte de tu vida en San Petersburgo. Sí, es verdad. ¿Y cuándo llegas a España y a Coruña en concreto? A España llegué en 2004, que ya llevo 18 años aquí, y a Coruña hace 2 meses. Y decides en tu llegada a nuestra ciudad poner una tienda en la que vendes productos pues de Rusia, de Ucrania, Polonia, Rumanía, también productos latinos en la calle Barcelona, ¿no? Sí, pero esa tienda abrió mi padre en agosto de este año. Ajá. Y como le operaron del corazón, pues vine yo a hacerme cargo de la tienda. ¿Y qué tal los está yendo? ¿Hay muchos ciudadanos de estos países aquí? Sí, hay bastantes. Imagino que cuando uno abre una tienda de estas características, pues se crea como una familia, ¿no? Y un ambiente muy familiar. Sí, es verdad. Inara, por eso te quiero preguntar, desde que empezó el conflicto, ¿qué os están diciendo estos clientes? Nada, la gente está muy preocupada porque muchos tienen familiares ahí y lo están pasando muy mal. Nos llama mucho la atención, bueno, en parte lo entendemos, que sea así, pero que hayas pasado buena parte de tu vida en San Petersburgo y que estés montando ahora mismo pues una campaña de recogida para Ucrania. Sí, pero es que nosotros no queremos guerra y nadie lo quiere, ni la gente de Rusia ni la gente de Ucrania. Por eso todo es en la política y tenemos que ayudarnos entre nosotros. ¿Qué piensas de las movilizaciones que están teniendo lugar en Rusia? No sé, yo no pienso nada, la verdad, que no quiero hablar de este tema porque lo que nos preocupa es ayudar. Vamos a hablar, Sí. Inara, entonces sobre esa campaña. Recogéis productos en la tienda en Chilsa 77, en la calle Barcelona, productos de primera necesidad. ¿De qué tipo? Vamos a concretar. Vale, son los productos comida para los niños, para los bebés, ropa de bebés, medicamentos, productos de
de higiene, comida no perecedera y, no sé, mantas y ropa de mayores también. Es que hace falta de todo. ¿Cuándo decidisteis comenzar esta campaña? Pues el sábado, cuando supimos que podíamos hacerlo, claro, la guerra justo empezó en nada y nosotros trabajamos con una empresa que nos trae los productos desde Madrid. Entonces, nos comunicaron, preguntamos si podíamos mandar una ayuda humanitaria y nos dijeron que sí. Entonces, ya en el último momento, puse en todas las redes que recogimos la ayuda humanitaria y la gente en 3 horas recogimos casi 400 kilos. Bueno, desde luego, A Coruña es una ciudad solidaria, lo sabemos, y ya habéis mandado productos, pero más vais a mandar. Estamos pensando que el miércoles mandaremos, me tienen que confirmar hoy por la tarde, me lo confirman, qué día va a salir. Y o si sale el miércoles o jueves, y también queremos mandarlo el sábado. Y Nara, hablabas de las redes sociales. Para los oyentes que a lo mejor pues, no vivan cerca de la calle Barcelona, pero quieran trasladarse ahí y entregaros vuestros productos para llevar hasta allá, ¿dónde os podemos encontrar en Internet y qué podemos hacer? ¿A dónde nos acercamos? En Internet tenemos en Instagram, Chilsa77, y nada, y en Google solo para saber el horario de la tienda si quiere y dónde estamos, sí. Ponemos Chilsa77 y lo vamos a encontrar, ¿verdad? ¿Estás ahí, Nara? Sí. Quiero decir a la gente que si pueden ayudar, pues aquí estamos esperando a la gente que pueda hacernos alguna ayuda y ya lo mandamos para Ucrania, para apoyar a todo el mundo. Y Nara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar. Para comprar o vender tu coche, primero en Flexicar.es. Para comprar un coche siempre bien, primero en Flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en Flexicar.es. ¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso. Los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre! Y aprovecha esta oportunidad única. ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble. La tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Volve o Entroido máis auténtico. Revive connosco o desfile, o martes de Entroido e o concurso de disfraces, o enterro da sardiña e como novidade o concerto de Barry Brava o día 28. Festexo connosco ata o 2 de marzo. Consulta toda a programación en coruna.gal, Concello da Coruña. En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro. Desde Argentina llega por primera vez a Coruña Enrique Piñeiro. Con volar es humano, aterrizar es divino. El espectáculo para reír y reflexionar. Única función el 4 de marzo, Teatro Colón. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Gestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Gestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso.
It's alright, you said. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Tiempo de repasar las redes sociales con David Iglesias. Hola David, muy buenas. Hola, Teba, ¿qué tal? Que nos sirven también para planes, ¿no? Para básicamente. planes, porque hoy hay planazo. Hoy hay planazo. Hoy hay planazo. Yo leía hace un ratito en Twitter, posiblemente Camino Soria de Gabinete es el mejor tema para ir de gira dirección al norte. Cruzamos el Duero y ponemos rumbo a Coruña. Ganas de bailar en carnavales. Plaza de María Pita a las 9, bien de disfraces y ganazas de bailar. ¿Sabes quién dice esto? Barry Brava. Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Y hasta el final yo te hice caso, fui un perro con un lazo, pero hoy todo cambiará. Y queríamos saludarlos, queríamos saludar a Barry Brava. Bueno, creo que estamos llamando a Óscar, pero que los tenemos a los tres al teléfono. Hola, chicos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Ya estáis por aquí? ¿Tenéis muchas ganas? ¿Estáis de camino? ¿Cómo va la cosa? Y justo acabamos de llegar a la Plaza María Pita. ¡Bienvenidos! Sí. Gracias. Y nada, aquí ya pues sentados para comer algo y coger energía falsa. Bueno, ¿qué nos vais a ofrecer? Además de Rafaela. Bueno, pues nuestras canciones, nuestras ganas de hacer que la gente baile, que disfrute y este principio de gira que es una pasada poder empezar aquí y poner a toda la gente a bailar y disfrutar carnavales. Somos muy bailongos aquí, ¿eh? Yo os pongo en preaviso. Sí, de hecho, bueno, nos han llegado imágenes de que ya ha habido gente disfrazándose por aquello de los carnavales y tal, que además que tenemos muchas ganas de verlo. Y ya nos han dicho que la gente ya va disfrazada de La Chugueira, de Barry Brava. O sea, me gustaría verlos en directo. Sí, pues los vais a ver. Mucha Rafaela también, claro. Aquí estamos en Troido, se vive absolutamente. Es una fiesta que en A Coruña es muy mítica, así que bueno, igual que nosotros vamos a disfrutar con vuestra música, os invitamos a que disfrutéis con nosotros y lo que el público coruñés tiene para ofreceros, que también es mucho. Pues encantadísimos. Aceptamos la invitación y ojalá podamos quedarnos unos días más por aquí. Ojalá, quedaos. A partir de las 9 tenemos cita, ¿no? Sí, a las 9 empezaremos y nada, con muchas ganas. Hemos venido muchas veces a tocar a Galicia, a Coruña y venimos recordando los sitios donde hemos estado otras veces y con muchas ganas de subir a tocar y hacer todo el mundo disfrutar. Bueno, es que vuestra trayectoria es amplia ya. Lo que pasa es que, claro, esto del Benidorm Fest fue un puntazo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Nosotros, como dices, pues ya tenemos 5 discos publicados y llevamos mucho trabajo y muchas giras encima, pero Benidorm Fest ha venido a sumar y a darnos a conocer a gente que no sabía que existía Barry Brava y pues nosotros contentos y el público, la verdad que súper contento también de conocernos y con muchas ganas de este 2022 que viene cargadísimo de conciertos. Bueno, pues estaremos pendientes, aunque la primera cita es esta noche a partir de las 9 en María Pita con ellos, con Barry Brava. Gracias, chicos. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Y teníamos una última cita, David, nos hablabas el otro día de la orquesta Gaos. Bueno, pues vamos a escuchar esta pieza. Porque el martes en Troido no solo tenemos especial Hoy por Hoy a Coruña desde el patio de la Grande Obra, que también, y que tenéis que venir, porque nos lo vamos a pasar muy bien, a partir de la 1 menos 20 de la tarde, ¿no, David? Todos ataviados, Tienen que disfrazados. vernos lo guapos que vamos a ir. Si no, lo vamos a poner en redes, tranquilos, pero podéis venir a vernos. Bueno, pues hay otro plan para el martes de Troido y mejor nos lo cuentan los protagonistas. Hola, soy Fernando Briones, director de la Orquesta Gaos, y os quería invitar a todos a venir a nuestro próximo concierto, que es mañana martes a las 8:30 de la tarde en el Teatro Colón. Entradas desde 6 euros, baratísimo, vamos, que mejor que acabar las fiestas de carnaval con buena música. Escucharemos Obertura para arpa y orquesta de Juan Durán y la Sinfonía número 4 de Tchaikovsky, titulada El Destino. Creo que va a ser un súper concierto, con lo cual os animo a todos. ¡Os esperamos!
Bueno, pues ya tenemos 2 planazos, aunque os invitamos a que vengáis mañana, ¿no? 12:40. 12:40, por allí estaremos. Gracias, David. A ti. Liquidación Vehículos de Ocasión del 3 al 6 de marzo en el Centro Comercial Espacio Coruña. Más de 400 turismos y furgonetas seminuevos y kilómetro cero con unos descuentos inigualables. Encuentra tu vehículo ideal. Entra en una gran variedad de marcas y modelos. Del 3 al 6 de marzo, de 11 a 20 horas. En Espacio Coruña. Liquidación Vehículos de Ocasión. Grupo Pérez Rumbao. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. ¿Qué comisión te cobran las inmobiliarias por vender tu propiedad? Viván te acompaña durante todo el proceso de venta. Valora, gestiona y consigue el mejor precio para tu inmueble. Todo por 3.999 euros. Sin sorpresas. Pagas cuando vendes. ¿Vas a vender tu propiedad sin antes consultarles? Están en La Coruña, Rúa Costa da Unión 3 Bajo o en sinsorpresas@vivan.es. Recuerda, Viván, la primera V y segunda B. Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas. Qué bien sienta cuando te dan el doble. En Citroën Service este mes te damos un 2x1 en neumáticos Goodyear y Michelin para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Citroën. Visítanos en Talleres Carrera, Galileo Galilei 32, Agrela, A Coruña. Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionasteis? Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Murprotec, dices. Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 910 35 38 o entra en murprotec.es. En Dentalaria somos un equipo de especialistas en tratamiento integral de implantología dental y cirugía maxilofacial. Cumplimos con todos los protocolos y normativas en vigor, realizando estudios previos personalizados a cada paciente en sus tratamientos. Nuestro equipo de cirujanos y médicos pone a tu disposición las técnicas más vanguardistas con tecnologías de última generación. Visítanos en dentalaria.es. En Herbosana te ayudamos a aumentar tus defensas de forma natural y a proteger tus huesos y articulaciones con nuestros productos naturales. Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31 Bajo, frente a Estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Herbosana, salud natural. Bench waiting for the taco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. I hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? Venga, que tenemos que saludar a Chao, que viene cada lunes para enseñarnos a cocinar con sus recetas picadillo. Hola, muy buenas. Hola, Teba, ¿qué tal? Pues bien, bien. Lo que pasa es que tenemos poquísimo tiempo y tenemos que elegir, es una elección horrible, entre orejas y filloas. O sea, es que tú imagínate. Pues no sé, chica, es duro, ¿sí? Sí, es durísimo. Nos hemos quedado por esta parte de la radio con las orejas. ¿Tú cómo lo ves? Bien, pues perfecto. ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos a aprender a hacer orejas juntos, que además es dificilísimo, con lo cual con los trucos de Chao nos van a salir perfectas. No, es facilísimo. Sí. Lo único que hay que hacer es estirarlas bien. Bueno, pues venga, vamos. Vamos allá. Mira, para las orejas, un huevo, una cucharada de manteca cocida o mantequilla, una cucharada de manteca de cerdo, una pizca de sal, 2 cucharadas de azúcar, unas gotas de esencia de anís, un chorrito de limón, una copita mitad leche y mitad anís y la harina que cojan. Vale. Se bate el huevo, se incorpora la esencia de anís, el limón, la sal y el azúcar. Se mezcla todo bien. Cuando esté todo bien mezclado, se añade la leche con el anís y las mantecas reblandecidas. Se mezcla todo bien y se empieza a añadir la harina poco a poco. Primero se mezcla con cuchara de madera y después a mano. Vale. Cuando tenga un poquito de cuerpo, se pasa a la mesa y se sigue amasando hasta que se formen unos globos que estallan. Se deja reposar entonces media hora y se cortan trocitos pequeños iguales que se estiran uno a uno, lo más finitos que se pueda. Cuanto más finitos, mejor. Pero ese es el secreto, ¿no? Es el único, porque las masas es una masa sencilla, rápida, que se hace enseguida. Porque además no tienen que levedar ni nada, solo se deja reposar un momento la masa. El problema es que si no se estiran muy bien, claro, no salen igual. Claro.
Y las vamos después nada. friendo, ¿no? Sí, poco a poco. Cuidado de que no se quemen, o sea que enseguida están. Y cuando estén algo templadas se espolvorean con azúcar glass. Y estas las hacía una de mis tías, mi tía Maruja, y salían buenísimas. Lo que sí, claro, cuanto más finitas, pues más crujen y más nos gustan. Claro, Es claro. que ese es el detalle. Bueno, no, a ver, es que no. Tengo aquí a José Antonio Martínez que le gustan bien gorditas las orejas, un poquito gorditas. No, es que hay de todo. Hay gente que le gustan gordas, no muy gordas, pero y son como bizcochadas, como de pan de huevo, que a mí también me gustan, ¿eh? Son muy ricas, pero estas que son como de barquillo me gustan así. Bueno, la verdad es que están buenísimas. El gran problema es tener que elegir entre orejas y filloas, ese es el problema. Ya. Pero bueno, si acaso en redes, David Iglesias, podemos poner las dos. Chao, ¿tú nos dejas? Y en comida también podemos Sí, comer las claro. dos, No, en comida siempre. En comida ya no hay duda. Bueno, pues hablamos el próximo lunes y si nos dejas ponemos las dos recetas de tanto de las filloas como de las Sí, orejas, sí. ¿vale? Poner las dos. Un Venga. beso muy grande. De nada, un beso a todos. Adiós. Hasta luego, adiós. Lo dijeron en la radio. Y ya incorporamos a Hoy por Hoy a Coruña a Antón Lezcano y a Churi Ferrer para escuchar lo que dijeron en la radio. Hola a los dos. Buenos días, Tebas. ¿Cómo estáis, chicos? Pues bien, Churi. ¿Qué tal? Que hace un montón que no nos escuchamos. Bien, que la semana pasada no sé qué pasó. O sea, Lo ataste. los Me duendes dejaste de la radio. en peligro. Pasaron cosas. Sí, te lo juro que no sé lo que pasó. No sé lo que pasó, pero algo pasó que imposibilitó que yo pudiera venir a traeros información importante. Información relacionada con esta vuestra ciudad. Información relacionada con la ciudad de A Coruña, la que nos vio nacer, la que nos ilumina día a día, la que nos hace seguir adelante, avanzar. Madre mía. Qué bonito, Antón, qué bonito. Madre inalcanzables, claro que sí. Viene fuerte hoy el chaval. A ver, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos tienes? Bueno, vamos a ver. He salido a las calles de Coruña. Oye, ¿has salido? Sí, he salido a las calles de Coruña, ¿sabes? Y me he dado cuenta de que esto está petado, ¿vale? Sí. Hay demasiada gente. Hay mucha gente en Coruña. No paran de pasar chinos. No paran de pasar coruñeses. Basta ya. Stop, Coruña. No al crecimiento demográfico de Coruña. Stop, please, por favor. ¿Vale? Oye, te veo muy Inditex hoy, ¿eh? O sea... Sí. Me he dejado impregnar por el cosmopolitismo de Amancio y sus gentes. Claro que sí, de Arteixo. Y he traído aquí este power que yo tengo. Bueno, pero ¿por qué hablas todo en compuesto hoy? Hoy hablas todo en compuesto. Bueno, sí. Bueno, me he dado cuenta. ¿Estás disfrazado de Inditexo o qué? Sí. No, bueno, me he dado cuenta de que es una forma formidable de expresarse. Bueno, vamos a lo nuestro, chicos, que nos liamos, ¿vale? Dale, porque hoy os traigo un tema muy importante. Me he dado cuenta de que hay mucho coruñés y vamos a frenar esto. Creo que la gente en Coruña no sabe detener la procreación. Así que voy a hablarle a los coruñeses de anticonceptivos. ¿Qué no hacer como método anticonceptivo? Porque yo creo que no lo están haciendo bien, ¿vale? Vamos a ver. He estado estudiando el tema y me he dado cuenta de que hay diversos métodos que posiblemente sean los que estén utilizando los coruñeses para no quedarse embarazados, y esto hace que se multiplique la sociedad porque estos métodos no funcionan. ¿De qué métodos os estoy hablando? Bien. Vayamos a la antigua Grecia, cuna de civilizaciones. Esto denota que deben de ser personas muy inteligentes y avanzadas. Pues no lo eran. ¿Por qué no lo eran? Porque su método anticonceptivo seguro, utilizado por algún coruñés a día de hoy, para que salga de ese rol y no lo haga más, su método anticonceptivo era acuclillarse y estornudar. Bien, esto era que estaban convencidos, sí, estaban convencidos que después de tener una relación sexual con su eyaculación y todo, las muchachas debían acuclillarse y estornudar muy fuerte para que así se evitara la concepción, ¿vale? Pero mira, y estornudaban despacito, ¿ya no funcionaba o qué?
No funciona. Bueno. Claro, los hechos me remito y además es ridículo, porque después estás preñada, ¿sabes? Y con una sensación de haber hecho gilipollas que no es ni medianamente normal. Es que me estoy imaginando media Coruña cuclillada, estornudando. Correcto. Bueno, podemos irnos también, si queréis, podemos avanzar un poquito más en el tiempo y marcharnos a una época fascinante que fue la Edad Media. ¿Vale? La Edad Media se caracteriza por un oscurantismo grande, gigante, ¿no? O sea, había como eso, la gente era como, no tenía muy controlado el tema de lo que era la ciencia de verdad y se dejaban llegar un poco por lo que era el oscurantismo y las pociones y los magos y las brujas, ¿no? Bien, pues se les ocurrió la feliz idea en la Edad Media de que para no quedarse embarazadas las mujeres no había nada mejor que se colgaran unos testículos de comadreja en las piernas. ¿Pero qué pasa? ¿Eso qué pasa? ¿Ahuyentaba a los espermatozoides o cómo es el rollo? Bueno, corría la idea de que esto las protegería de embarazos no deseados. Ya te digo que no eran como muy espabiladas, estaban como un poco toñitas en aquel momento. La cantidad de pobres comadrejas que habrán muerto por esa chorrada, tío. Ya te digo. Pues sí. O sea, es una especie a la que habría que hacer un gran homenaje. Pero vamos, aquello tenía que ser un festival de testículos, al fin y al cabo. De comadreja. Los del hombre, los del... ¿Cómo serán los testículos de la comadreja? Pues me imagino que redondos como aceitunas, la mayoría de los testículos. No son redondos, Churi, son ovalados, tío. Tamaño nuez. Tamaño nuez. Más o menos, sí. Está bien. Un saludo desde aquí a Dulceida, claro que sí. Bueno, vamos a continuar y vamos a seguir avanzando. Permanecemos todavía en la Edad Media. Churi, vamos a hacer una cosa, tío. Nos estás haciendo un recorrido por los grandísimos anticonceptivos de la historia, entonces. Correcto, ¿no? Exactamente, así es. Cosas que todavía deben de estar instaladas en las cabezas de algunos de nuestros más ilustres coruñeses y por eso no paran de reproducirse porque lo están haciendo mal. Entonces ahora ya lo entendí bien, ahora ya lo entendí. No estaba entendiendo nada, claro, Churi, no estaba entendiendo nada. Imaginemos que haya coruñeses de la vertiente egipcia, por ejemplo, ¿vale? Que digan, sí. Que los hay, ¿eh? Exacto. De hecho, en Riazor había una grada que era la grada del egipcio, no sé si te acuerdas, que estaba todo el mundo mirando de lado. Sí, se le llamaba así, la grada del egipcio, porque estaba en un lado, entonces había que estar viendo el fútbol mirando por un lado. Bueno, nada, cosas. Oye, venga, qué bien. Cuánta curiosidad, claro que sí. Muchas gracias. Mira, vamos a centrar este tema. Los coruñeses egipcios, ¿qué utilizan como método anticonceptivo? Bien, pues los egipcios se dieron cuenta de que había que taponar ahí abajo, ¿vale? Para que todo este sistema que tenemos de reproducción no avanzara y las mujeres no se quedaran embarazadas. ¿Qué se les ocurrió? Una idea muy buena. Introducirse en la vagina caca de cocodrilo. ¿Cómo? Mejor no repitas, es igual. Sí. Esto lo que hacían era coger caca seca de cocodrilo, o sea, la mojaban en miel. En miel, se lo introducían y allí ya no entraba nada, pero posiblemente se pillaran una infección bastante importante, ¿no? Porque aquello, bueno, la evolución de todo esto podríamos decir que es el diafragma, o sea, que en origen podría tener un impulso científico esto, ¿vale? Pero bueno, no mucho. Seguimos en la Edad Media. La Edad Media porque fue apasionante lo de la Edad Media, ¿vale? Se les ocurrió que había un método fascinante, que era lavarse con agua de herrero. Que dicho así suena como agua de rosas, una cosa. Sí. Con agua de herrero, cuchillo de palo. También. A ver, exactamente, justo. Exactamente. Me da miedo, el agua de herrero. ¿En qué consistía el agua de herrero? Bueno, perdona, que ahora decimos que no sé qué, pero, o sea, esta agua ahora hay agua de Herrera, de Carolina Herrera. O sea, Carolina Herrera, claro que sí. Claro, pero eso debe picar porque es colonia y te pones estas cosas en una mucosa y escuece. Pero a lo mejor es anticonceptiva. Ahora estamos descubriendo que aquí el agua de Carolina Herrera es anticonceptiva. Cuidado. Posiblemente sea más sano de lo que era el agua de herrero. Y te explico. Lo que hacían precisamente estas personas era coger el agua en la que los herreros utilizaban para enfriar aquellos metales que trabajaban en su fragua una vez detrás de otra, golpeándolo con sus martillos tipo Thor. Y lo que hacían era aquel agua que estaba, llena de todo tipo de material
materiales tóxicos, como el plomo, por ejemplo, pero súper tóxicos, se lo introducían después de la relación postcoital para matar todo cuanto bicho existía. Digamos que era como un espermicida natural. Es que es verdad, eso mata todo. O sea, pero mata todo, mata a la persona. Pero funciona. Exactamente. De hecho, los efectos secundarios de esto eran las náuseas, la insuficiencia renal, las convulsiones, el coma. Y la muerte, claro. Sí. Bueno, pues claro, con todo esto lo vamos a dejar para no acabar muy mal. Mucho peor, porque es que ya no sé qué más puede suceder. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar, pero os avanzo títulos, ¿vale? Venga. De lo que vamos a ver en otra ocasión. Té de testículos, intestinos animales, el limón de Casanova, mercurio, opio y ducha vaginal de Coca-Cola. No, pero aquí bueno, es igual. Churi, mira, o sea, bueno, venga, ala. Voy a tomar una yo. Ala, adeus, Vicos Fortes. Ir a las farmacias coruñeses. Adiós. Recta final ya de esta locura de programa que hemos dicho nada más comenzar, pues como la vida, ¿no? Vamos a ponernos serios, vamos a mezclarlo todo con entroido, también nos vamos a reír con Antón y Churi. Llega el momento también de ese bálsamo que es la música y de que os hagamos nuestra propuesta, la de la última de la semana. Tenemos la canción de Pablo, que esta semana no estará con nosotros, le mandamos un bico gigante, pero nos ha dejado su canción, que es esta. Estoy más que cansada de estar siempre esperando, estoy más que cansada de estar siempre buscando, pero ya he terminado, ya estoy preparada, voy a acabar contigo. Mi piel se ha tragado todas mis cicatrices, me ha arrojado en marcha en medio de mi autopista, estoy hecha a pedazos, mi copa ha reventado. Sangre grita luz, agoniza mi noche, subiré al cielo dejándote caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta, voy a acabar contigo. Y lanzaré cerillas al sofá, regándolo bien antes con alcohol. Y una nube negra enmarcará una nueva mentira. Si ahora mismo Pablo, que no está, pero nos suele escuchar, está haciéndolo, dirá, bueno, ya está Teba, ¿verdad, David Iglesias? Ya está Teba boicoteando. Bueno, pues esta no era la de Pablo. Es una canción preciosa esta, también, pero no era la de Pablo. Es una que ha sonado aleatoriamente de todas las que podían poder, de todas las que existen en el mundo. Pero esta es la de Pablo. Woman is my destiny. She said, ooh, shut up and destiny. Pablo Díaz Bouza. We were victims of the night. The chemical, physical, kryptonite. Helpless to the face and the fading light. Oh, we were bound to get together, bound to get together. Tenemos declaraciones de Pablo Díaz Bouza al WhatsApp de Radio Coruña y Teba Chacón dice, no, estamos de broma, es que estoy saliendo de casa ahora mismo dirección a la radio a ver qué pasa ahí. Bueno, ahora sí, esta es la canción de Pablo, Walk on the Moon, Shut Up and Dance With Me, maravilla. Podéis votar entre esta, que es la propuesta de Pablo, o la que he elegido yo, que es esta maravilla también. Always when we fight, I try to make you laugh till everything's forgotten. I know you hate that. Teba Chacón. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you Sunday, sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always you and me, always, and forever you and me,
Esta también es deliciosa. Bueno, podéis elegir entre una y otra. Tenéis colgada la encuesta en redes. Así nos marchamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana más, mañana además, especial Entroido. Si queréis ver radio en directo, os esperamos en el patio de la Grande Obra a partir de las 12:40. Hasta entonces.